Hagamos una oración para consagrar este tiempo de meditación. Dios, Padre nuestro, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, porque el imperio, el reino, todos los mundos te pertenecen, porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para redimirnos del presente siglo malo, y porque nos has dado la garantía de tu Espíritu, una garantía que nos asegura la redención plena de nuestro ser en el día de Cristo. Hoy, Señor, queremos meditar en tu palabra, queremos crecer en el conocimiento de Cristo, queremos crecer en el amor, y te rogamos para que cada hermano, hermana, aquellos que vienen en camino, podamos juntamente ser edificados y ser conformados a la imagen de tu Hijo. Te damos a ti la honra y la gloria y las gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a reflexionar sobre una doctrina referente a la salvación. Tuvimos un lapso de estudios sobre doctrinas concernientes a la salvación. Especialmente mencionamos tres, que son precisamente las tres etapas de nuestra salvación. El primer tiempo tenía que ver con la doctrina de la justificación, ¿sí lo recuerdan? Un cambio de posición legal ante Dios. Delante del trono de Dios, declarados justos. Es lo que enseña la doctrina de la justificación. En la práctica, injustos. La segunda etapa de nuestra salvación es la santificación. Dios, en la santificación, a través de un proceso lento que involucra todo el trayecto de nuestra vida, nos está haciendo realmente justos. ¿Se entiende? Nos está conformando a la imagen del hombre justo, Jesús de Nazaret. Y en la santificación, pues nosotros de alguna manera tenemos que dejarnos usar por Dios. Debemos de estar disponibles para que el Espíritu de Dios nos haga crecer en santidad, en justicia. Y el último tiempo es la plenitud de nuestra redención, lo que se llama glorificación o en algunos pasajes redención. Glorificación involucra ya incluso la realidad material de nuestro ser, el cuerpo. En la resurrección de los muertos seremos transformados a la imagen del hombre Jesús, quien resucitó con un cuerpo humano, pero sin límites. Y esa es básicamente la perspectiva panorámica de los tres tiempos de la salvación, sobre todo en el libro de Romanos. Pero el día de hoy hablaremos de otra doctrina que aparece desde el Antiguo Testamento hasta los pasajes más lejanos del Nuevo Testamento. Hoy vamos a meditar sobre la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración. Y bueno, tal vez usted se preguntará, ¿qué es esto de la regeneración? Hoy vamos a explicar algunas cosas y trataremos durante un par de semanas más reflexionar sobre otros pasajes que nos abonen para nuestra comprensión en cuanto a esta doctrina. Bueno, ¿qué es la regeneración? ¿Cuándo sucede la regeneración? ¿En qué consiste? Bueno, en el momento que usted experimenta la fe en Jesucristo, ocurren dos cosas simultáneas. Por una parte, usted es declarado justo en la experiencia de la fe. Eso es simplemente algo legal, algo posicional. Pero a la par, cuando usted experimenta la fe, inmediatamente usted es transformado. Usted experimenta un cambio de naturaleza. No al 100%, porque usted sigue teniendo una naturaleza baja, caída, como yo. Sin embargo, en la regeneración sí hablamos de algo
que afecta nuestro ser desde lo más profundo. Y es desde ese momento que usted dice, ¿por qué ahora me gusta leer la Biblia? ¿Por qué ahora me gusta ir a la iglesia? ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué me preocupa pecar? ¿Por qué me preocupa hacer cosas que antes yo hacía sin ningún problema? Y la respuesta a estas preguntas tiene que ver con que cuando yo creí en Jesucristo, mi naturaleza fue transformada. El Espíritu de Dios vino a morar en mi corazón y no solamente soy justo legalmente, sino que mi naturaleza ha sufrido un cambio, no total, pero ese cambio que ha sufrido mi naturaleza es suficiente para que yo pueda cumplir con los mandamientos de Dios si me someto a ese Espíritu que mora en mi corazón. Y entonces, hoy hablaremos de 3 cosas sobre la doctrina de la regeneración. En primer lugar, vamos a explicar el significado de la palabra regeneración. En primer lugar, repito, explicaremos el significado de la palabra regeneración. La palabra regeneración solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Repito, solamente aparece 2 veces. Y esta palabra en el texto griego es la palabra palingenesia. Esta palabra palingenesia, que se traduce regeneración, literalmente significa otra vez nuevo. ¿Qué significa regeneración? Otra vez nuevo. Y las 2 veces que aparece esta palabra es en diferentes dimensiones. Primero, en Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, se habla de muchos aspectos sobre nuestra salvación. Por ejemplo, Tito 3, versos 5 al 7, no solamente va a mencionar la obra de la regeneración, va a mencionar otras cosas que son importantísimas para el desarrollo de una persona que ha experimentado la salvación. Notemos cómo dice el verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Un primer aspecto que destaca aquí el versículo es que si Dios nos ha salvado, lo ha hecho, pero no porque nosotros hubiéramos hecho obras de justicia, no por obras para que nadie se gloríe, como dice Pablo en otro pasaje. La razón por la cual Dios nos salvó es la siguiente: sino por su misericordia. O sea, Dios nos salvó porque Dios tiene un corazón que se identifica con la miseria del pecador, porque Dios es misericordioso, porque Dios tiene un corazón que se identifica con lo más bajo del ser humano. Se compadeció de nosotros. Versículo 5 sigue diciendo, el proceso por el cual Dios nos salvó, por el lavamiento de la regeneración. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la palabra regeneración. Entonces, la regeneración, en esta frase, por el lavamiento de la regeneración, está implicando que nuestra naturaleza fue lavada, que nuestro ser experimentó, si quieren metafóricamente, un lavamiento, una purificación. Y esta palabra regeneración, hemos dicho, significa otra vez nuevo. Nos hizo nuevos a través de un lavamiento, a través de una purificación. Usa otra palabra que se parece mucho, anakainosis, la palabra renovación, y por la renovación en el Espíritu Santo. Algo importante a destacar es que la obra de regeneración, de renovación, de purificación del ser, se da por obra de Dios. ¿Pero en qué persona? En la persona del Espíritu Santo. Por eso Cristo dice, es necesario que nazcas del Espíritu.
El Espíritu Santo es el principal autor de esta obra en el ser humano. Versículo 6 sigue diciendo, el cual derramó en nosotros. ¿En qué momento se da la regeneración? Cuando el Espíritu es derramado en nosotros. ¿Se dan cuenta? El cual derramó en nosotros abundantemente. Todos nosotros en el momento de la regeneración, en el momento de experimentar la fe, recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Subrayo una palabra del verso 6, abundantemente. Recordando las palabras de Juan cuando dijo, Dios no da el Espíritu por medida. Solo para despejar esas ideas equivocadas sobre que ser llenos del Espíritu Santo significa que el Espíritu va creciendo en nosotros como si fuera un líquido y nosotros un recipiente. No es verdad. La realidad es que todo creyente, en el verso 6, tiene al Espíritu de Dios como abundantemente, por medio, obviamente, de Jesucristo, nuestro Salvador. Es por medio de su obra que el Espíritu vino y nos regeneró. Si recuerdan que la regeneración en este sentido no se había experimentado porque Cristo aún no había sido glorificado. Pero es por la obra plena de Jesucristo que la promesa del Espíritu llega al mundo, regenera a los hombres y mora en ellos permanentemente. Verso 7. Para que justificados, ahí está otro aspecto de la salvación, justificación. Para que justificados por su gracia, o sea, no por nuestras obras, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí, vida eterna, en el contexto de Tito, tiene que ver con la resurrección y con la plenitud de nuestra redención. Es una especie de orden de salvación, pero hoy simplemente quiero señalar que la palabra regeneración aparece aquí en relación al cambio de naturaleza, a la nueva naturaleza que Dios implantó por su Espíritu en los creyentes. La segunda ocasión que aparece la palabra regeneración es en Mateo 19, por favor. En Mateo 19, versículo 28, Cristo le dice a sus discípulos lo siguiente, y usando precisamente la palabra regeneración. Vean cómo dice. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mis hermanos, aquí se usa la misma palabra, regeneración. ¿Y qué significa regeneración? Hemos dicho, otra vez nuevo, renovación. Otra vez nuevo. Pero preguntémonos algo, ¿en este versículo se habla realmente de lo mismo que habla Pablo en Tito? No. Aquí se está hablando de un evento escatológico, de un evento que concierne a la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo? Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, o sea, en la eternidad. ¿Pero qué tiene que ver la eternidad con esta palabra regeneración? Ustedes deben recordar que desde el profeta Isaías se habla de cielos nuevos y tierra nueva, o sea, una realidad que involucra una renovación o un mundo, una realidad, una eternidad muy diferente a esta. Y por eso aquí la palabra regeneración tiene que ver más con la eternidad y con el hecho de que todas las cosas serán hechas nuevas. Es lo mismo que dice Pedro en su segunda carta cuando dice, pero nosotros tenemos esta promesa, que habrá cielos nuevos y tierra nueva.
a lo que Cristo llamó la casa de mi Padre. Bueno, hasta aquí yo espero que se esté entendiendo el significado de la palabra regeneración. Una persona regenerada es una persona que ha experimentado una nueva naturaleza. Básicamente es eso. Y cuando lleguemos a la gloria con Cristo, todas las cosas serán hechas nuevas. Así se usa la palabra regeneración en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, vamos a explicar la regeneración a través de metáforas. Metáforas que explican la regeneración. Metáforas que explican la regeneración. Bueno, antes de seguir, tengo que explicar lo que es una metáfora. Las metáforas son figuras de comparación. Cuando algo no es entendido a la primera, o es difícil de explicar o de transmitir, en el lenguaje de los hombres se han inventado figuras, en este caso figuras de comparación. Un ejemplo de ello, Cristo, para transmitir el conocimiento del reino, utilizó parábolas. Esto para facilitarle a un grupo el significado de su mensaje. Bueno, hay otras figuras más cortas que se conocen como metáforas. Metáfora significa básicamente traslado o traspaso. O sea, el significado de regeneración lo vamos a encontrar a través de una imagen literaria. Pongo algunos ejemplos. Para hablar de la regeneración, Cristo usó una metáfora. A la regeneración le llamó un nuevo nacimiento. Vean conmigo Juan 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Para hablar de la regeneración, de esta nueva naturaleza que es necesaria para toda persona al querer acceder al reino de Dios, Cristo no usa la palabra regeneración, sino una metáfora, un nuevo nacimiento. Capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre llamado Nicodemo, todos sabemos que los nombres en el judaísmo de aquella época se colocaban de tal forma que el nombre reflejaba la esencia o la personalidad del individuo. En este caso, Nicodemo significa aquel que sobresale o que está por encima de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Nicodemo le hace honor a su nombre. Es una persona exitosa, es una persona preparada, es una persona que sobresale por encima de todos. Podríamos decir lo mismo del nombre Saulo. Saulo de Tarso, el grande de Tarso, un hombre que sobresale por encima de los demás. Pero aparte, este personaje, Nicodemo, pertenecía a una religión muy en particular, la religión de los fariseos. Y los fariseos, hermanos, eran básicamente la secta que más predominaba en el judaísmo de aquellos días, juntamente con otra secta que se conocía como los saduceos. En cierta manera, los fariseos tenían sana doctrina, teóricamente, pero en la práctica, los fariseos eran personas arrogantes, soberbias, que odiaban a los pobres, que odiaban a los enfermos y que odiaban a los gentiles. Para un fariseo, cualquier persona que estuviese en alguna de estas categorías, enfermo, pobre o gentil, estaba maldito por Dios. Los fariseos medían la bendición de Dios a partir de la riqueza, a partir de la prosperidad. Podemos decir que ellos tenían un evangelio de la prosperidad, como hoy día. Aparte, los fariseos eran muy legalistas. De hecho, la palabra fariseo significa los puros, los apartados. Ellos no comían con pecadores. Ellos amaban orar en las esquinas para que los demás los vieran y los exaltaran como hombres justos.
Ustedes recordarán esa historia o esa parábola de Cristo del fariseo y el publicano, donde el fariseo refleja la esencia de su religión. Doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, gracias Señor, porque yo no soy como este miserable publicano. Esa es la idea del fariseísmo en aquellos días. Obviamente el fariseísmo se puede trasladar a nuestra época en cualquier denominación y en cualquier cristiano que se considere justo o mejor que los demás. Así que preguntémonos algo, ¿Nicodemo era importante? Yo pienso que sí. ¿Tenía religión? Tenía una muy buena religión, la mejor del judaísmo. Y noten que en el verso 1 al final se dice de Nicodemo que era un principal entre los judíos. Algunas Biblias traducen un príncipe entre los judíos. En cada ciudad importante, en este caso en Jerusalén, existía un concilio de ancianos, conformado por 70 ancianos importantes. A este concilio o a este grupo se le llamaba el Sanedrín. ¿Lo han escuchado? El Sanedrín era el concilio de ancianos más importante de la ciudad y en este caso de Jerusalén. O sea que esos 73 o 70 ancianos que conformaban el Sanedrín eran los personajes más importantes de la sociedad judía y religiosa. Para llegar al Sanedrín tenías que ser una persona muy importante. Y cuando se dice de Nicodemo que él era un principal o un príncipe entre los judíos, se está diciendo que él es uno de los 70 hombres más importantes de Jerusalén. ¿Tiene religión? ¿Es importante? ¿Tiene un estatus? Pero Cristo le dice en el versículo 3, noten, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no sea regenerado, el que no experimente una nueva naturaleza, no puede ver el reino de Dios. Ahí está la metáfora. Para exhortar a Nicodemo con respecto a la experiencia de la regeneración, la metáfora que usa Cristo es, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué es regeneración? Una nueva naturaleza. Metafóricamente aquí, nacer de nuevo. Nicodemo preguntará más adelante cómo puede hacerse esto, pero ya lo veremos la siguiente semana. Capítulo 5, segunda metáfora. Cristo, para hablar de la regeneración, en el capítulo 5 de Juan, ocupa otra metáfora, la metáfora de la resurrección. Juan 5, por favor. Versículo 24. ¿Lo tenemos todos? Cristo dice lo siguiente, pongan mucha atención. De cierto os digo. Cuando Cristo hace esto, de repetir 2 veces de cierto os digo, nos está anunciando que lo que va a decir es una verdad que no nos podemos perder, una verdad importantísima. De cierto os digo, el que oye mi palabra, es un proceso. Después, y crea al que me envió, tiene vida eterna. 3 cosas. Primero, contacto con la palabra de Cristo, lo cual produce una fe en lo que Dios ha dicho sobre Cristo y su palabra. Inmediatamente, ¿qué dice el verso? Tiene vida eterna. En el contexto de Juan, una relación íntima y personal con Dios. Versículo 24 sigue diciendo, y no vendrá condenación. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en esta persona? Ha pasado de muerte a vida. O sea, ha experimentado la regeneración. Cuando dice que ha pasado de muerte a vida, obviamente no está hablando de una resurrección física, sino de una resurrección interna, de una resurrección espiritual. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida. Nosotros ya hemos nacido de nuevo. En otras palabras, nosotros tenemos una naturaleza nueva por haber creído en Cristo Jesús. Esa es la segunda metáfora, que de hecho la sigue explicando en el versículo 25.
de cierto os digo, viene la hora. Habla de un futuro, ¿verdad? Viene la hora, pero ¿qué le sigue? Y ahora es, o sea, ya en el presente, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, como usted y yo, y los que la oyeren, vivirán. Notemos entonces cómo para hablar de la regeneración o de esa nueva naturaleza, se usa también la metáfora de la resurrección, lo que se conoce en teología como la primera resurrección. Es de lo que habla Pablo precisamente en Efesios capítulo 2, la experiencia de pasar de muerte a vida. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tercer metáfora que aparece en la Biblia, un nuevo corazón. Ezequiel, capítulo 36. Hasta aquí, espero que todos tengamos en claro que una metáfora simplemente es una comparación de una realidad difícil de explicar y que a través de la metáfora se simplifica o se hace más sencilla para entender. Ezequiel 36, versículo 26. Aquí se habla de un futuro, porque Dios está prometiéndole a su pueblo a través del profeta Ezequiel que en un futuro no muy lejano van a experimentar la regeneración de una forma muy distinta. ¿Cómo dice el verso 26? Todos juntos. Os daré corazón nuevo. Vean eso. Para hablar de la regeneración se habla de un nuevo nacimiento, de una resurrección espiritual y en Ezequiel un nuevo corazón. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Habrá una renovación. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Literalmente eso no pasó, ¿verdad? Porque nuestro corazón biológico sigue aquí. Pero hablando de nuestro espíritu, de nuestro ser, se le compara a un corazón de piedra. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, cuando estábamos sin Cristo. Un corazón duro que no era sensible a Dios. Y para hablar de la regeneración, la metáfora es sobre un corazón nuevo, al cual describe en el verso 26 al final como un corazón de carne, un corazón blando, sensible a la voz de Dios. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿En qué momento somos regenerados? Cuando el espíritu viene a morar en nosotros. Nuevo nacimiento, resurrección, nuevo corazón y por último, una nueva criatura. Segunda a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios. Todos no sabemos ese verso. Capítulo 5, versículo 17. El texto dice de la siguiente manera, algunos no lo sabemos ya. Si alguno está en Cristo, ¿qué significa eso? Si alguno ha creído en Él, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra metáfora, una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es regeneración? Algo nuevo, renovación. Sigue diciendo el verso 18 en la primera expresión, y todo esto proviene de Dios. Es una obra de gracia, es una obra soberana. Nuestra fe, nuestra regeneración, es una obra plena de parte de Dios por pura gracia. Ahora bien, después de explicar estas metáforas o de mencionarlas, vamos a hablar de la regeneración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La diferencia que existe entre los regenerados del Antiguo Testamento y los regenerados del Nuevo Testamento. Número 3, entonces, la promesa del Espíritu Santo en la regeneración.
la promesa del Espíritu Santo en la regeneración. El primer hombre que se describe como justo y como hijo de Dios de manera muy explícita es Abel. Por Hebreos 11 sabemos que Abel era considerado un hombre justo, un hombre de fe. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Abel era un hombre regenerado? ¿Sí o no? O sea, ¿había experimentado un nuevo nacimiento? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Si no hubiese experimentado un nuevo nacimiento, él no podía ser hijo de Dios. Todos los creyentes del Antiguo Testamento experimentaron esto que llamamos regeneración. Lo vemos en algunas expresiones. Por ejemplo, me gustaría que vean conmigo el Génesis. Busquen Génesis, por favor. ¿Lo tenemos todos? Ahorita les digo el capítulo. Génesis, capítulo 32. No sé si recuerdan que Isaac, el hijo de Abraham, tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaron? Jacob, Esaú. Los dos eran malos, pero el más mañoso, el más tramposo, el más astuto y el más perverso, desde una perspectiva, era Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Le hizo tranzas a su hermano, fue un engañador con su padre, fue muy astuto con su propio suegro, aunque su suegro también era muy perverso. Preguntémonos algo, ¿Jacob formaba parte de la promesa de esa descendencia de Abraham o no? Sí, pero mientras él actuaba así, esto nos está enseñando que este hombre Jacob aún no había sido regenerado, ¿verdad? Lo vemos muy palpable por su forma de vida. Lo mismo pasa con Abraham. Ahorita vamos a leer los textos. Abraham fue llamado por Dios, experimentó un llamado: sal de tu tierra y tu parentela. Pero sus acciones no eran acciones propias de un hijo de Dios. ¿Qué le dijo su esposa? Di que eres mi hermana. Y era verdad en cierta medida, pero lo hizo para cuidar su vida a sabiendas de que su esposa quedaba a expensas del faraón. Se llegó a su sierva. Pero lo que quiero decir con esto es que en el Antiguo Testamento sí podemos distinguir el antes y el después de la regeneración. Vean el capítulo 32, verso 22. Jacob está pasando por una crisis existencial. Se va a encontrar con su hermano Esaú y él piensa que su hermano lo va a masacrar por todo lo que le hizo. Le quitó la primogenitura, si lo recuerdan, por un plato de lentejas. Verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, cosa que no era correcta, aunque ellos no tenían mucho conocimiento, pero en el Génesis, ¿qué se dijo? Varón y hembra los creó. Pero él tiene dos mujeres y a sus dos siervas, concubinas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Nosotros sabemos ya por el Nuevo Testamento que ese varón era una manifestación anticipada del Hijo de Dios. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Cristo, siempre lo ha dado a conocer. Esto es el fenómeno que se conoce como la cristofanía
o la teofanía, manifestaciones de Cristo previas a su encarnación, como Melquisedec, ¿lo recuerdan? Quien se le apareció también a Abraham, y Abraham lo adoró y le dio todos los diezmos del botín. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino me bendices. Aquí la bendición es muy importante, hermanos, porque es la bendición del patriarca Abraham. ¿Se acuerdan de esa bendición? Y esa bendición aún no la tenía Jacob. Pero Jacob quiere esa bendición que en el Nuevo Testamento en Gálatas se describe como salvación. No te dejaré, dice el verso, si no me bendices. ¿En qué consistió la bendición? Vean el verso 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué creen que le preguntó el nombre? ¿No lo sabía? Sí se lo sabía. Pero ¿saben por qué le pregunta el nombre? Porque quiere que reflexione sobre su condición. Ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Sabía Cristo la condición de la samaritana? ¿Pero por qué le hace la petición? Nutesis, reflexión mental, confrontación sabia. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, y le vamos a agregar tal vez avergonzado, con mucha pena probablemente: mi nombre es Jacob, el embustero, el estafador. Ese es mi nombre. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Y saben qué significa Israel? El que lucha con Dios, príncipe con Dios. ¿Solamente le está cambiando el nombre? No. El cambio de nombre o la bendición de este pasaje radica en un cambio ¿de qué? De naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este es el punto de quiebre en la vida de Jacob, porque ha experimentado la regeneración. Veamos otro ejemplo, por favor. Lo mismo pasa con todos aquellos a los cuales Dios les cambia el nombre. ¿Recuerdan? El cambio de nombre significa que su naturaleza ha sido transformada. Vamos, por favor, a el primer libro de Samuel. Vamos a hablar del primer rey en Israel. El primer juez fue Moisés, ¿verdad? Pero el primer rey fue Saúl. Y usted sabe que Saúl, como Sansón, fue pésimo como hijo de Dios. Incluso algunos dirán, no era hijo de Dios. Pero veamos lo que dice este pasaje. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, 10:1, primera de Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Saúl ha sido reconocido y ordenado por Dios como el ungido, ¿verdad? El Cristo de Israel en el Antiguo Testamento. 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto
y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Todos juntos? Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Hasta ahí. ¿El Espíritu de Dios iba a morar en el corazón de Saúl? Fíjense la pregunta. ¿El Espíritu de Dios iba a morar en el corazón de Saúl? Vean el texto, hermanos. No. El Espíritu de Dios iba a estar sobre Saúl. Hay que hacer esa distinción. No iba a morar en su corazón, iba a estar con él de manera muy especial. Eso hay que distinguirlo. Seguimos, versículo 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, todos juntos, y serás mudado en otro hombre. Preguntémonos algo, ¿experimentó regeneración? ¿Fue mudado en otro hombre? El texto dice que sí. Y sin embargo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué Saúl fue tan malo y tan rebelde a la voz de Dios si fue transformado en otra criatura, en otro hombre? La respuesta radica en esa diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu moraba sobre los creyentes, y en el Nuevo Testamento el Espíritu mora en los creyentes. Otra diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu moraba sobre los creyentes, pero una vez que el creyente se aferraba a su pecado y persistía en él, si recuerdan a Sansón, el Espíritu de Dios lo dejaba, se iba. ¿Era un regenerado? Sí, era un regenerado, su naturaleza había cambiado, pero el Espíritu no estaba guiándolo ya, el Espíritu ya no lo estaba influenciando, el Espíritu se había ido de él. Lo mismo pasó con Saúl, ¿recuerdan? El Espíritu se apartó de Saúl y venían espíritus malos que lo atormentaban. En el Nuevo Testamento, usted ha sido regenerado igual que Saúl, igual que Sansón, igual que Jacob, pero el Espíritu está permanentemente en usted, independientemente de sus acciones. Usted lo puede contristar, usted puede apagar metafóricamente el Espíritu, pero sigue en usted. Y el Espíritu mora en su corazón. No está sobre, sino en. Veamos los pasajes que manifiestan esa diferencia. Primero, vamos a Ezequiel otra vez. Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, del 25 al 27. Recuerdan que cuando leímos Tito, explicaba yo que la regeneración es limpieza, es purificación. Bueno, esa idea probablemente sale de este pasaje, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La promesa tiene que ver con purificación, con limpieza. Versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Todos juntos? Y pondré dentro de vosotros mi... ¿Cuál es la promesa? La promesa no es solamente que el Espíritu va a venir. La promesa es que el Espíritu en un futuro va a venir y se va a quedar ¿en dónde? En el interior del corazón, en el hombre que cree, en el hombre regenerado. Esa es la distinción que debemos hacer. En tiempos de Ezequiel eso aún no había pasado. Solo se estaba profetizando con miras a la llegada de Cristo, el Espíritu que ahora mora en nosotros. Ahora, sigue diciendo el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Saúl, aún con todo y que era regenerado, Sansón, con todo y que era regenerado, ¿realmente podían guardar los mandamientos de Dios? ¿O les costaba? Les costaba, porque el Espíritu se apartaba por su rebeldía y después tenían que decirle: Señor,
te pido que envíes otra vez tu espíritu, como en el caso de Sansón. ¿Qué pidió David cuando pecó? Te ruego no quites de mí, ¿se acuerdan? Tu Santo Espíritu. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu de Dios no solamente va a morar en nosotros permanentemente, sino que nos va a dar la capacidad para cumplir la ley de Dios, que en el Nuevo Testamento es la ley de Cristo. Por eso explicábamos esto sobre Romanos 8, ¿se acuerdan? Que ahora somos libres de la ley del pecado y que podemos cumplir los mandamientos de Dios bajo ese nuevo régimen. 27, todos juntos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Si hacemos una comparativa realista de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y los hombres de Dios en el Nuevo Testamento, ¿quiénes se desviaban más del camino? Realmente los del Antiguo Testamento. Y sí vemos a un Pablo, a un Pedro batallando, pero una vez que el Espíritu llega a la vida del creyente, hay una dirección permanente que, aunque podemos rebelarnos, el Espíritu ahí está, la congregación de los santos ahí está, la palabra de Dios ahí está, para regresarnos al camino. Y no decimos que no se pueda dar que un cristiano genuino se desvíe tanto como Saúl. Puede pasar. Pero en estos casos, o se restaura, o el Señor se lo lleva. Lo han leído en Corintios, ¿verdad? Por lo cual muchos están enfermos y debilitados y otros duermen. Otro pasaje sobre esta promesa, Jeremías 31. Ya estamos terminando. Jeremías 31, versículo 31. Este texto es fundamental para entender varias cosas: regeneración, pacto, ley. Dice así, Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice el Señor. Es una profecía para el futuro, ¿verdad? Igual que Ezequiel. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Cuándo se cumplió eso? Ustedes lo saben, ustedes lo recuerdan, porque es 8 días que conmemoramos aquí. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Este pacto que profetizó Jeremías, Cristo lo cumple cuando les dice en la cena, ¿se acuerdan? Esta es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto. Se establece el nuevo pacto con Cristo. Verso 32 sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres. Esto es diferente. No es como el pacto que hice con sus padres a través de Moisés en el Sinaí. ¿Sí lo recuerdan? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Hay personas que dicen que el pacto de Dios en el Antiguo Testamento es perpetuo, y parece verdad, pero mis hermanos, ¿hay pactos que se pueden disolver? ¿O no? ¿Sí? ¿Y saben cuándo se disuelve un pacto? Cuando una de las partes lo quebranta. ¿Y qué está diciendo el Señor? Ellos invalidaron mi pacto. Y por eso Dios promete un nuevo pacto, el cual se estableció con Cristo. Sigue diciendo el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Muy importante, daré mi ley en su mente. Ya no les voy a dar unas tablas de piedra. No, mi ley la voy a colocar ¿en dónde? En su mente. ¿Alguien puede leer Romanos 8:2? Por favor, sin perder Jeremías. Porque es importante que lo entendamos a la luz de las palabras del Nuevo Testamento. Daré mi ley en su mente. Obviamente en la mentalidad del judío es, ok, ¿ya no nos vas a dar tablas de piedra? ¿Ya no nos vas a dar un escrito como tal? Dice el Señor, no precisamente, porque mi ley la voy a colocar en su mente. ¿Cómo le llama Pablo a esa ley?
En voz alta, por favor, quien guste, Romanos 8:2. ¿Cómo le llama Pablo? Vean, porque la ley, ¿y a quién menciona? Al Espíritu Santo, que es importantísimo en el nuevo pacto, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Podemos cumplir los mandamientos de Dios? ¿Podemos hacer la voluntad de Dios o no? Sí. ¿Y por qué no la hacemos? Sencillo, porque no queremos, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué también no nos desviamos tanto como los otros? Bueno, porque el Señor mora en nosotros, nos disciplina y de manera muy especial el Espíritu nos sigue recordando la palabra de Cristo. Pero esa ley de la que habla es simplemente el Espíritu de Dios morando en nosotros y recordándonos las enseñanzas de ¿quién? De nuestro Maestro Jesús de Nazaret. El Espíritu de verdad, dijo el Señor, Él les recordará todas las cosas. Seguimos en Jeremías 31, versículo 33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy importante esto, hermanos. ¿No se ha preguntado por qué a usted le duele pecar? Si usted es un hijo de Dios, le duele pecar. ¿No se ha preguntado usted por qué cuando peco me siento tan mal? No me siento bien. ¿Por qué cuando hago las cosas equivocadas siento que algo no anda bien conmigo? Bueno, porque si usted es un hombre regenerado, una mujer regenerada, el Espíritu de Dios, la ley del nuevo pacto, mora en su corazón. Y tiene la simiente de Dios, que es el Espíritu. Y quien tiene la simiente de Dios ya no puede pecar como antes. ¿Entiendes lo que dice Juan? Los que son nacidos de Dios no pecan. Entiéndase bien, no es que no pequen, sino más bien que el pecado no los domina como antes, ya no lo desean, ya no están bajo su yugo. Sigue diciendo el verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Hay necesidad de que yo le diga a Frank, conoce a Cristo? No, para eso no hay necesidad. ¿Hay necesidad de que yo le diga a mi hermana Greta, conoce a Cristo? No. ¿Por qué, hermanos? Porque los miembros del nuevo pacto, todos los que son miembros del nuevo pacto, conocen a su Señor. ¿Se entiende? Todos los miembros del nuevo pacto tienen una relación con Dios. Pensemos en los miembros del antiguo pacto, los israelitas. Los miembros del antiguo pacto, ¿todos conocían realmente a Dios? No. Había algunos que perecieron porque no eran del pacto, porque no conocían a Dios. Pero en el nuevo pacto no habrá necesidad, dice el verso 34, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos, es decir, si Dieguito, si Ami, siendo los más pequeños de la congregación, conscientes, creen en Cristo Jesús, ¿conocen a Dios ya o no? Si ellos experimentaron la fe, ¿conocen a Dios? Sí. Así que no importa si es pequeño o grande, cualquier miembro del pacto que haya creído en Cristo y tenga el Espíritu de Dios, conoce a su Señor. Dice el versículo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué incluye el nuevo pacto? Una expiación perfecta. Los pecados en el antiguo pacto se recordaban cada año, ¿se acuerdan? En la expiación de los sacrificios. Pero en el nuevo pacto nuestros pecados han sido perdonados perpetuamente y para siempre por la obra de Cristo. Termino con un texto que, si usted lo memoriza, será como el resumen de todo lo que hemos hablado. Evangelio de Juan 14, versículo 15. Quiero que noten los aspectos que mencionábamos en Jeremías, plasmados en la enseñanza de Cristo. Vean lo que dice el 15, y me gustaría que lo lean en la Biblia de las Américas, porque la traducción 60 tiene un problema de traducción. En la 60 dice, si me aman, ¿qué dice? Guarden
mis mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de amar a Dios? Guardar sus mandamientos. Pero el texto dice de otra forma. En la de las Américas dice de la siguiente forma, vean: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cambia la noción? Sí, porque es natural. Si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos, hermanos? Los 10 mandamientos de Moisés. No son los 10 mandamientos de Moisés. ¿Qué son? Mis mandamientos. ¿La gran comisión en qué consiste? Enseñándoles a que guarden ¿qué? Todas las cosas que yo os he enseñado. Bueno, si me aman, ¿verdad que sí dice así la de las Américas? Guardarán mis mandamientos. ¿Ahí está la ley o no? Sí, la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador, otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Vean, la presencia del Espíritu ya es permanente, para siempre. No se va como cuando pecó Saúl o Sansón. Su presencia es permanente. Verso 17. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. En ese momento el Espíritu estaba con ellos, pero ¿qué dice la frase final? Y estará en vosotros. ¿En qué momento se experimenta la presencia del Espíritu en el corazón de los creyentes? Sabemos que es por la fe, pero en la cronología de los acontecimientos, eso ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan de eso? Y de ahí en adelante fueron llenos de poder, fueron revestidos de la gracia del Espíritu. La diferencia está en el verso 17. Mora con vosotros, pero en un futuro estará en vosotros. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Claro, si usted ha creído en Cristo, lo tiene. ¿Puede usted cumplir la voluntad de Dios si se somete al Espíritu? Claro. Tenemos todo el poder del cielo para cumplir con lo que Cristo nos ha encomendado, hermanos. Es lo que dice Pablo: andad en el Espíritu, sed llenos del Espíritu, porque los que se someten al Espíritu ya no están bajo ninguna ley. No hay ninguna ley que los condene, los subyugue. Mis hermanos, si tienen preguntas, tenemos un minutito, 2, y si no hay preguntas, podemos pasar. Sí, Marianita. Así es, sí, incluso en las cosas más insignificantes como la oración, el Espíritu está presente. Que por cierto, muchos hermanos piensan que al Espíritu se le excluye de la oración, y por eso al orar, ¿a quién le oran? Al Espíritu. Eso no es correcto, hermanos. Le tenemos que orar al Padre en el nombre del Hijo, y el Espíritu no está excluido, ahí está. Es quien nos guía para orar como conviene. Muchas gracias, Marianita. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Podemos tomar un break. Si alguien gusta cafecito, allá atrás tenemos. Gracias a Dios, a través de unos hermanos nos otorgó un carrito para que se puedan despachar mejor. Que Dios les bendiga, hermanos.